Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la editorial Sentir. Hoy un día más tenemos la presentación de un precioso cuento de la mano del autor Rafa Guerrero y que aquí tenemos el gran título, El enfado de Arantxa, contando con las preciosas ilustraciones de Jesús López. Seguro que ya todo el mundo conoce a Rafa Guerrero, pero bueno, voy a hacer una breve introducción antes de también pasar la palabra. Rafa es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Ciencias de la Educación y experto en Psicología Educativa, máster en Psicoterapia Breve, experto en Trauma y MDR, experto en TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta. Es director de Darwin Psicólogos y profesor en varias universidades. Colabora de manera habitual con diferentes medios de comunicación como el periódico El País, Diario ABC, Cadena COPE, Radio Nacional de España y Educar es Todo. Es formador de profesores y padres en numerosos centros educativos en España y Latinoamérica. También con la editorial Sentir es autor del cuento La mirada de José Luis y Los cuatro cerebros de Arantxa y Conoce Alegría. Y coautor de los libros Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego y vinculación y autonomía a través de los cuentos, junto a Olga Barroso. Y Rafa es un gran conocedor del desarrollo evolutivo y defensor de los buenos tratos a la infancia, además de un gran experto de inteligencia emocional. ¿Qué tal, Rafa? Bienvenido. ¿Qué tal, Mercedes? Muchas gracias por tu cariñosa presentación. Muy bien, pues feliz con esta nueva publicación. Así que nada, pues esperemos que pueda ayudar mucho a las mamás y a los papás y a las profes también, ¿no? Que es también un recurso muy valioso para las escuelas infantiles y para los colegios, para, bueno, trabajar una de las emociones más frecuentes en nuestro día a día, como es la rabia, y para trabajar esa puesta en escena de la rabia descontrolada, que son las rabietas. Así que nada, ojalá y sea un gran recurso para trabajar a nuestros niños y nuestras niñas. Oye, Rafa, traigo varias preguntas también de las personas que nos siguen a través de redes sociales y que nos siguen a través de nuestras newsletters relacionadas no solamente con este cuento, sino con el cuento que hiciste inicialmente, Los cuatro cerebros de Arantxa. Inicialmente publicaste este cuento que tuvo muchísimo éxito, ya no sé las ediciones que llevamos y el éxito que también está teniendo en Latinoamérica. Cuéntanos un poquito primero en qué consiste este primer cuento y por qué surge la idea y tu proyecto de lanzar el siguiente cuento, la siguiente colección. Ujú. Bueno, pues efectivamente, este cuento que estamos presentando hoy pues, es como una continuación de ese primer cuento, que se llama Los cuatro cerebros de Arantxa. Y ese primer cuento pues, surge de una necesidad muy evidente bueno, en los adultos, porque nos encontrábamos con que explicar a los niños cómo funciona su cerebro, es decir, dar correctas y sensatas atribuciones a su comportamiento, a lo que hacen o a lo que dejan de hacer, es algo que se quedaba un poco en el limbo, ¿no? Es decir, sabemos que la conducta, Mercedes, no es más que una extensión de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Cuando decimos, uy, este niño es que está muy hiperactivado, es que no para quieto, es porque su cerebro está hiperactivado y porque su cerebro no para quieto, no tiene una capacidad de control y de gestión sobre esa emoción que está experimentando. Entonces, bueno, pues cuando publicamos ese cuento de los cuatro cerebros de Arantxa, la idea era poder explicarle a nuestros niños y a nuestras niñas qué es lo que pasa en su cerebro cuando experimentan diferentes emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí contamos la historia de la pequeña Arantxa, que por aquel entonces tenía 3 añitos, y lo que hice fue, bueno, después de haber estudiado mucho y haberme sumergido muchísimo en el mundo de la neurociencia y del cerebro, que es un mundo, la verdad, que a mí me apasiona, lo que hice fue tratar de establecer una metáfora, Mercedes, para explicarle a los niños y previamente, ¿no?, a las mamás, a los papás y a los profes qué es lo que realmente ocurre. Entonces lo que hice fue una división del encéfalo en cuatro grandes zonas, con 4 personajes. Entonces tenemos el personaje de Coco, que lo que hace es codificar o simbolizar esa parte más de necesidades fisiológicas, ¿no?, que tiene que ver con el hambre, con la hidratación, con el descanso. En un segundo momento aparece Rati, ¿no?, que Rati es una de las grandes protagonistas, no solamente de este cuento, sino también esa es Data, Mercedes. Ay, perdón, Data, tienes razón. Rafa. Eh,
Ahí tenemos a Rati, ¿no? Rati es una tierna ratita, pero que de vez en cuando se enfada mucho o tiene mucho miedo, siente curiosidad. Es decir, es el mamífero básico, ¿no? Que lo que hace es experimentar las emociones, ¿no? En un tercer momento sí que tenemos a Data. Data es la parte ya más neocortical. Daos cuenta que esto está basado en ciencia, pero no deja de ser una metáfora para que los niños lo puedan entender bien, ¿no? Data es como decimos, ¿no? Un coleccionador de recuerdos, es decir, toda la información que tenemos de cómo es el mundo, de cómo somos nosotros, de lo que es un bolígrafo, que es una escuela y para qué sirve, todo eso está codificado y está almacenado en lo que es el neocórtex, sobre todo las partes más traseras del neocórtex, y lo simboliza Data. Y luego tenemos al director de orquesta, tenemos a Bali, ¿no? El nombre de Bali se lo pusimos porque Bali viene de balanza, es decir, la importancia de poder gestionar una emoción desde el equilibrio, desde la balanza, pero también es un director de orquesta, se encarga de coordinar y de gestionar a Coco, Rati y Data. Y esta es la metáfora que establecimos en este cuento que se llama Los cuatro dedos de Arancha, y como decía antes Mercedes, pues la verdad que ha sido un verdadero bombazo, tanto en España como en Latinoamérica, porque está ayudando mucho tanto a las familias, ¿no? a poder entender cómo funciona el cerebro. Muchas veces, bueno, pues resulta que un niño ha hecho algo que no está bien y o bien el padre, la madre o el adulto de referencia o el propio niño piensa que ha hecho esto porque es malo. Y entonces, la idea es ir eliminando todas esas etiquetas que les ponemos a los niños, es decir, has hecho esto no porque seas malo, sino porque te has equivocado, o porque no sabes hacerlo, o porque estabas muy enrabietado, porque sentías mucha rabia. Entonces, si les explicamos a los niños cómo funciona su cerebro, van a poder comprenderse mucho mejor y van a entender que han empujado o han faltado el respeto a su profesora, que está mal, pero no lo han hecho porque sean malos, no es una cuestión de personalidad, sino que es una cuestión de que yo siento una emoción en mi rati, que es la rabia, y la rabia me lleva a empujar, a agredir y a hacer cosas que no están bien, pero se debe a que mi Bali no tiene el suficiente desarrollo, ni tiene la suficiente práctica ni destreza como para poder controlar la emoción de rabia, ¿no? Esta es la idea de este cuento que está ayudando tanto. Entonces, una vez que los cuatro de la lancha estaba funcionando tan bien, pues lo que hicimos fue proponer una trilogía que empieza, ¿no? con este cuento. Empezamos con el primero, que es El enfado de Arancha, que es el que estamos presentando hoy. Y luego vendrán otros dos, además muy seguiditos, porque los vamos a publicar en 3 meses, vamos a publicar los tres. Mismos personajes, los personajes del cerebro, con la metáfora que os acabo de contar. La misma niña, Arancha, pero ya ahora un poquito más mayor, ahora con unos cinco añitos. Y en cada uno de esta trilogía por la que empezamos, hablamos de rabia, que es el que publicamos hoy. El mes que viene publicaremos el de miedo, y el último será el de tristeza. Estas 3 emociones, ¿no? Miedo, rabia y tristeza, que son las 3 emociones de defensa más importantes para gestionar con nuestros niños. Y de aquí surge todo esto, ¿no? Una pregunta, Rafa. Yo creo que es muy complejo, dentro de todo tu conocimiento de la neurociencia, de la neuropsicología, cómo te has ido especializando a nivel académico, a nivel de investigación. Creo que es un gran reto y también una gran generosidad por tu parte el poder aterrizar todo este mundo tan técnico y complejo a los humanos, ¿no? Ya no solamente para que los psicólogos, educadores o de diferentes ramas de la educación o del ámbito sanitario podamos explicar a niños y niñas y también a papás y mamás cómo funciona el cerebro de los más pequeños, y de una manera tan sencilla, tan metafórica, tan respetuosa, tan cuidada, tan divertida también al mismo tiempo en cada una de estas páginas. Veo que tiene una gran utilidad para diferentes contextos y personas. Entonces, preguntarte, en concreto este cuento, el enfado de Arancha, ¿para qué nos puede llegar a servir? ¿Y para quién también sería la pregunta? A ver, en mi labor como psicoterapeuta y como divulgador, Mercedes, el objetivo que yo me he planteado es que la gente comprenda. Para mí eso es lo fundamental.
En ocasiones, bueno, pues cuando vamos, Mercedes, a dar formaciones pues a colegios o con mamás y con papás, lo que todo el mundo está deseando son estrategias, ¿no? Es decir, venga, ¿qué es lo que puedo hacer con mis alumnos que tienen TDAH? ¿O qué puedo hacer con este alumno que es muy desafiante? ¿O qué puedo hacer con mi hijo que tiene esta problemática o que tiene este trastorno? Es decir, ¿qué hago? Como si esto fuera una receta de cocina, ¿no? Bueno, pues en primer lugar lo que tienes que hacer es batir los huevos. En segundo lugar lo que tienes que hacer, ¿no? Y bajo mi punto de vista, y esto es muy habitual, ¿no? Esto que estoy comentando, el ir buscando la receta y que profesionales vayan dando recetas es lo que más se estila. Pero a mí me incomoda mucho, ¿no? Me incomoda mucho y además, ya sabes, Mercedes, que cuando hacemos estas actividades en formato presencial, la parte que más me cuesta es la parte de responder preguntas, porque muchas veces, bueno, pues una intervención de una mamá o de un profe que está un poco preocupado o muy preocupado por este alumno, te da 2 o 3 datos y te dice, bueno, ¿y qué hago? Y mi respuesta, con todo el cariño y con toda sinceridad, es no tengo ni idea, porque es que no conozco. No conozco. Entonces, por eso el objetivo de este cuento, Mercedes, del enfado de Arantxa, es que podamos comprender qué es la rabia. ¿Y qué es la rabia? Pues es una emoción bastante desagradable, que todos hemos experimentado rabia y se pasa mal. Pero que se pase mal no quiere decir que haya que anestesiarla, no quiere decir que tengamos que eliminarla o que tengamos que cortarla. Es importante porque la rabia nos da esa fuerza como para poder poner el límite, poder decir no, poder decir esto no me gusta, esto no me estás haciendo sentir bien. Entonces, el objetivo principal del cuento es que los niños y el adulto que está leyéndolo con ellos comprendan que la rabia es una emoción normal, que comprendan que la rabia es una emoción sana y que comprendan qué ocurre en el cerebro, qué pasa con esos 4 personajes cuando sentimos, tanto los niños como nosotros, la emoción de rabia. Que luego son estrategias, sin lugar a dudas. En el cuento vienen muchas estrategias, además también vienen muchas preguntas que les hacemos a los niños y a los papás para que reflexionen en relación a la rabia. Y luego al final, como en todos los cuentos de sentir, hay un apartado para recomendaciones, donde se dan estrategias o ideas. Pero repito que mi objetivo es aportar luz a una emoción tan importante como es la rabia y entender que cuando un niño entra en rabieta o entra en pataleta, no es que el niño sea malo, no es que el niño sea caprichoso, sino que es tan sencillo como que su rati, y además esta es la metáfora, ¿verdad, Mercedes, que utilizamos en el cuento, su rati se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, es decir, es una rabia cada vez mayor, y luego, a medida que el rati se va haciendo más grande, Bali se va haciendo más chiquitita. Y es que los valis de los niños pequeños son chiquititos porque aún no se ha desarrollado su corteza frontal. Entonces, ese es el gran objetivo de este cuento. El poder aportar comprensión sobre la rabia y sobre las rabietas, aportar estrategias y luego también hacer conciencia de, oye, ¿y qué ocurre en tu cuerpo? ¿Y qué ocurre en tu cabeza? ¿Qué cosas piensas o qué cosas sientes cuando experimentas una emoción como es la rabia? Entonces, es informar, es hacer conciencia y es una palanca, una vez más, Mercedes, para que en familia se hable de una emoción tan importante como es la rabia. Todos queremos, Mercedes, que nuestros hijos el día de mañana sean capaces de poner límites, sean capaces de denunciar una situación donde les están tratando mal o que puedan defender a alguien que en ese momento no se puede defender. Todos queremos que nuestros hijos sean así y obren de esa manera. Pero claro, para eso tenemos que edificar bien el cerebro de nuestros niños. Otra consulta, Rafa, en la elaboración del cuento, en colaboración con el ilustrador, con Jesús López, que la verdad que siempre aprendemos muchísimo de toda tu experiencia y conocimiento, en una de las ilustraciones planteabas lo que era el modelo SEPA, que es súper interesante y además muy aterrizado también a toda la ciudadanía. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste, qué es esta página? Sí, claro. Por eso, en continuación, ¿no?, a lo que estaba comentando antes, esto no deja de ser una manera de explicar qué es esto de la rabia y qué ocurre cuando entramos en rabieta. Entonces, el modelo SEPA no son más que las iniciales de los 4 elementos que son fundamentales de nuestro equilibrio, como son las sensaciones, la emoción, los pensamientos y la acción. Que si hilamos fino esos 4 elementos, sensaciones, emociones, pensamientos y acciones o conductas, tienen que ver con los 4 personajes. Es decir, cuando hablamos de la parte de sensaciones nos referimos a Coco,
ahora vuelvo para atrás, ¿no? Pero lo hago esquemático. Cuando hablamos de emociones nos referimos a Rati, es decir, qué emoción está experimentando Rati. La protagonista en este cuento es el enfado, es la rabia. En tercer lugar, cuando hablamos de pensamientos, de ideas, de creencias, de memoria, hablamos de Data. Y Bali es el que se encarga de llevar a cabo una acción, pero vamos a tratar que sea desde la consciencia, desde el equilibrio, desde la calma. Es decir, que en vez de reaccionar Mercedes, que es lo que hacen los otros tres cerebros y los otros tres personajes que reaccionan, vamos a tratar de dar respuesta, de responder desde la parte más ejecutiva que es Bali. Entonces, cuando hablamos de sensaciones, vamos a centrarnos ahora en este cuento. Cuando hablamos de sensaciones de una emoción como es la rabia, la sensación es todo aquello en relación a la rabia que podemos utilizar con el verbo notar. Es decir, ¿qué cosas notamos? ¿No? Les diríamos a los niños, ¿no? A ver, niños, ¿qué cosas notamos cuando sentimos rabia? Y alguien puede decir, pues que aprieto muy fuerte mis manos. Claro, porque la rabia te invita a la acción y te invita a la lucha, ¿no? Bueno, pues apretamos las manos, contracción de los músculos, notamos que el corazón se nos va a salir, notamos que el corazón late mucho más deprisa, podemos notar también sequedad en la boca, podemos notar mucho calor, es decir, todo lo que sea notar en cuanto a descripción de la emoción de rabia nos vale para la S de sensaciones. Luego viene la E de emoción. Bueno, podemos hablar de rabia, pero también podemos hablar de otras emociones que están dando vueltas a la rabia, como puede ser la ira, como puede ser el enfado. Bien, ahí hablamos del verbo sentir. Cuando hablamos de pensamientos, hablamos de qué cosas piensas cuando tú sientes rabia. Pues que esto es muy injusto, o que estás haciendo el ridículo, que se están aprovechando de ti, o que esto no te gusta. Es decir, ¿qué es lo que piensas cuando sientes rabia? Y en último lugar aparece Bali, que ahí hablamos de qué acción llevas a cabo cuando sientes rabia. Y bueno, generalmente, digamos, la parte reactiva de la rabia te invita a hacer algo que todo el mundo va a catalogar como malo. Ha pegado, ha insultado, ha escupido, le ha soltado una patada, todo lo que es desagradable, pero el objetivo es ir siendo capaz, que vayamos siendo capaces de ir otorgando estrategias a la corteza prefrontal, es decir, a Bali, para que cuando sienta su Rati la rabia, pueda ser capaz de, en primer lugar, identificarla, es decir, esto que estoy sintiendo es rabia, y me da rabia porque me están tratando mal, me da rabia porque no quieren jugar conmigo, y ahora, ¿qué puedo hacer para gestionar bien esta rabia? ¿Cómo puedo ser, por ejemplo, asertivo, ¿no? Ese es el objetivo de Bali. Y ese es el modelo SEPA. Sensaciones, emociones, pensamientos y acciones, que se corresponden con los 4 personajes del cuento. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Rafa. También al final del cuento, como en todos tus cuentos y también en los cuentos de sentir, hay un apartado de recomendaciones, ¿no? Para adultos, sencilla, práctica, porque siempre buscamos en este océano de Internet que muchas veces vemos que hay mucha fake news, que al final nos sigue como esta filosofía que tú siempre hablas, ¿no? De la importancia de los buenos tratos a la infancia, de generar vínculos sanos, de este cuidado, ¿no? De esta perspectiva de infancia, ¿no? Sin ánimo de desvelar todo el contenido que propones en este apartado de recomendaciones, ¿cuáles serían algunas de las orientaciones o consejos generales, sin que puedan responder a estas preguntas milagros que dices, ¿no? Que quieren esta pregunta express y que enseguida podamos resolver, ¿no? Toda una situación compleja y que hay que evaluar y que hay que conocer? Entonces, ¿qué pautas o recomendaciones generales en lo que es la comprensión y el manejo del enfado crees que podría ser interesante para papás, mamás y profesionales? A ver, yo creo que cuando hablamos de la gestión de la rabia, yo siempre comento, ¿no? O cómo podemos proceder ante una rabieta, yo siempre comento que al final lo importante es la regularidad que tengamos los padres. Es decir, tratar de buscar soluciones mágicas en el momento concreto que mi hijo se ha tirado al suelo en pleno supermercado, que por cierto es una de las situaciones que reflejamos en el cuento, ¿verdad? Y buscar una solución mágica, eso no existe. Eso no existe. Lo que sí que podemos hacer es tratar de ser lo más regulares posibles, ¿no? Ahí está la escena. Entonces, para ti era muy importante esta escena, ¿verdad? Porque es la escena en que los padres decimos, no, por favor, ahora no, ¿no?
Sobre todo porque la hemos vivido todos, es decir, absolutamente Sí, todos los que tenemos hijos e hijas hemos vivido esa escena, ¿no? Un lugar público o en el parque, ¿no? Un lugar público delante de la familia, delante de otras personas y madre mía qué vergüenza y fíjate la que me está montando y completamente desregulado. Entonces estamos más pendientes de lo que pensarán, lo que dirán los demás, de la cara que me pone la cajera del supermercado, que realmente de que tenemos que estar preocupados que nuestro hijo. Es decir, esta situación que estamos viviendo ahora de plena rabieta es el entrenamiento número 1. Mañana habrá otro y pasado habrá otro. Es decir, hay que entrenar mucho para poder llegar a desarrollar un Bali suficientemente bueno. Entonces, yo siempre digo que para intervenir bien en rabietas hay que dividir todo esto en antes, durante y después. Es decir, ¿qué cosas se pueden hacer antes? Bueno, pues desde trabajar el autocontrol, desde que mamá y papá seamos capaces de conocer cómo funciona el cerebro de nuestros niños y para ello hemos publicado todos estos cuentos, ¿no? Que son recursos para poder comprender, que podamos vincularnos de manera sana con nuestros niños, que pongamos normas y límites, es decir, todo esto es de antes, es decir, ya no es la situación que estamos viviendo aquí y ahora en el supermercado, sino que esto viene de antes. Cuanto mejor me vincule con mi hijo, menos rabietas. Si me vinculo de una manera insegura, habrá más rabietas. Si mi hijo tiene normas y límites, habrá menos rabietas. Si el estilo en casa educativo es democrático, pues mucho mejor que si es autoritario en cuanto a rabietas y en cuanto a todo. Esto es de antes. ¿Qué hacemos durante? Bueno, pues una cosa que todos sabemos, pero que es difícil hacer, ¿no? Que es tratar de mantener la calma. Recuerdo hace unos meses que estuve en Costa Rica, en el volcán Poás, y me encantaba, ¿no? Le hice una foto porque lo primero que te dice en caso de erupción volcánica es mantenga la calma, ¿no? Y dices, joder, pues qué cachondos, ¿no? En pleno momento de crisis de cortisol, lo que toca hacer es mantener la calma, efectivamente, ¿no? Hay que mantener la calma. Entender que, sigo en durante, entender que no es un pulso, es decir, no es saber quién gana. Aquí al final el que el niño quiera que le compres la chocolatina o que el niño quiera que le compres los cromos, que se los compres o no, casi es una excusa, es una palanca. Aquí al final de lo que se trata es de que el niño se sienta comprendido, que se sienta validado, que tú entiendas que él quiere algo que es un capricho, sin lugar a dudas, que a veces se lo puedas comprar y otras veces no, pero sobre todo lo que el niño quiere es que le prestemos atención, que estemos con él, que le tomemos en serio y que entendamos que para él, que le compres un paquete de cromos de la liga de fútbol, pues es una cosa muy importante. A lo mejor hoy no es posible. Pero sobre todo que conectes con él. Eso es lo que estaríamos en el durante. Y luego después, bueno, pues dar una narrativa. Y para eso vamos a utilizar el modelo SEPA. Es decir, contarle al niño lo que ha sucedido en el supermercado. Contarle al niño que a pesar de que haya hecho algo que está mal, como es pegar a su hermano, eso lo ha hecho porque, y entonces le explico lo del cuento, le explico que su Rati estaba muy grande, estaba tremendamente enfadado, su Bali era muy chiquitito y no podía gestionar, no podía dirigir en ese momento la orquesta y por eso ha pegado a su hermano. ¿Está bien pegar? No, no está bien pegar, pero te tengo que dar una explicación. A veces confundimos lo que sucede con lo que debemos hacer y está claro que no podemos permitir que los niños peguen, claro que no, pero lo que estamos haciendo es tratar de explicarles lo sucedido. Lo que has hecho está mal, pero lo que has sentido, que es una emoción, como es la rabia, es completamente normal. Tú te enfadas, yo también me enfado. Lo que pasa es que yo tengo más recursos, yo tengo un Bali mucho más maduro, con mucho más capacidades y muchas más herramientas y tiene la capacidad de gestionar a Rati. Tú no, porque tienes 4 años, porque tienes 5 años, o porque tienes 12, 15 o porque tienes 39, pero ahora mismo estás desregulado, ahora mismo estás secuestrado por la amígdala. Y eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Con lo cual, antes, durante y después. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rafa, por explicarlo siempre con tanta claridad. Fíjate qué oportunidad, ¿no? Son estos momentos como de crisis, de supermercado, de parque, ¿no? Al final no dejan de ser una oportunidad para los cuidadores para educar, ¿no? Para poder acompañar, contener, pero como dices, también nosotros tenemos que tener regulado nuestro córtex y hay veces que el día a día es complejo, no es fácil, pero bueno, yo creo que aquí vamos a encontrar en el miedo de Arantxa, vamos a encontrar con los más pequeños muchas respuestas. El enfado. Ay, eso, el enfado, que estaba yo ya con el Ya estabas siguiente. en el siguiente. En el siguiente. Es que estoy ya a punto también de comentar sobre el siguiente. También decir que aquí hay un objeto muy bonito, que aquí es un conejito que también está enfadado,
que habrá que irlo buscando, que está escondido en cada una de las páginas. Y también en estos cuentos hay una serie de preguntas reflexivas en cada una de las páginas para invitar también a la reflexión y acompañar con adultos. También hay un juego descargable, están las recomendaciones, hay un juego al final, el Juega con Arantxa. Hay una serie de desplegables que también en algunas de las páginas que también dan mucho juego a la interacción, ¿no? con cada una de estas páginas. Y como decía Rafa, de cara al siguiente cuento que también queremos presentar, el de miedo, sí que una de las cosas que estamos haciendo desde Sentir es ofrecer a las personas que puedan ir colgando en nuestras redes sociales posibles preguntas o dudas de cara al siguiente cuento, de cara a la presentación que tenemos prevista, como dices, dentro de unas semanas. No sé si quieres anticipar algo antes de lo que va a ser el siguiente cuento. A ver, la idea de esta trilogía, que como decía antes Mercedes, es continuación del cuento raíz, que son los 4 ceros de Arantxa, el objetivo es sumergirnos en cada una de estas 3 emociones. Comenzamos por la rabia y con las famosas rabietas pasamos al miedo, que también es otro de los grandes temas, ¿no? que nos preocupan de nuestros niños y que lo pasan tan mal, ¿no? En este caso, bueno, voy a desvelar que es un miedo a un personaje, que ya de ahí no paso, ¿no? Pero el miedo, ¿no? Cuando se van a dormir, de no me quiero separar de mamá, no me quiero separar de papá, me da mucho miedo la oscuridad. Bueno, pues es un miedo evolutivo, que es un miedo normal, pero lo pasan tan mal. Y siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Como comentábamos antes. Y en último lugar hablaremos de la tristeza, que es una emoción, bajo mi punto de vista, muy poco atendida y muy maltratada, ¿no? Creo que prestamos como mucha atención al miedo y a la rabia. Luego lo haremos mejor o lo haremos peor, ¿no? Pero a estas 2 emociones sí que, bueno, se les atiende, pero la tristeza es como que tratamos de recortarla, tratamos de decirle al niño que lo que tiene que hacer es estar contento, que tiene todo lo que necesita en esta vida y no estés triste. Además se lo suplicamos, ¿no? No estés triste, por favor, no estés triste. Entonces, bueno, en el siguiente cuento, que es en el de miedo, bueno, pues nos vamos a encontrar una situación por la cual han pasado la gran mayoría, por no decir todos, de nuestros niños, que es cuando se van a dormir, bueno, pues ese miedo y esas sombras y, bueno, ya remataremos la faena, Mercedes. Muy bien, pues si tenéis alguna duda, alguna pregunta, sin que sean preguntas milagro, ya lo hemos dicho, que le queráis exponer a Rafa de cara a la presentación del siguiente cuento, del miedo de Arantxa, dentro de esta trilogía que viene a raíz de los 4 cerebros de Arantxa, lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales. Y como digo, el miedo de Arantxa justamente acaba de salir del horno de la imprenta, así que ya está disponible también en librerías, en bibliotecas, en Amazon, en la página web de la editorial Sentir, en grandes distribuidores que siempre nos preguntáis, ¿y dónde puedo conseguirlo? Pues en principio debería estar en todas partes y si no, siempre está en la editorial Sentir, pero vamos, sí que nos consta que está ya totalmente distribuido. Rafa, muchísimas gracias. Un placer una vez más. No sé si quieres decirnos algo antes de despedirnos. Nada, gracias a ti, Mercedes, y a la editorial Sentir, que estáis haciendo un trabajo que es formidable, fantástico por el bien de las familias, de los adultos y de los chiquitines, bueno, pues para crecer de la manera más saludable y bueno, poner el foco, ¿no? en un mundo de emociones, en el buen trato a la infancia. Me parece que es una labor que es fantástica, así que nada, gracias a vosotros y gracias a todas las personas que nos han visto y que nos seguirán viendo en los siguientes cuentos. Así que nada, gracias, un placer. Muchas gracias, Rafa. Como dices, al final es un reto muy complicado ser padres, madres, cuidadores, profesionales y tiene mucho mérito, ¿no? Cada uno de estos roles y muchas veces el poder contar con el apoyo, incluso con un apoyo a través de la literatura y de la cultura, pues siempre es importante, ¿no? No recurrir tanto a la pantalla, a la tecnología, sino hacerlo a través de los cuentos. Sí que aprovecho para recordaros que tenéis en la página web de Sentir, ya podéis descargaros el catálogo 2024 con todas las publicaciones que están en nuestra página web y como tú dices, gracias a todas las compis de Sentir, en especial también a Andrea que está haciendo posible esta grabación y nada más, gracias Rafa y nos seguimos viendo. Hasta pronto. Chao. Hasta Chao. luego.